Saludos, estimados amantes y colegas del ajedrez. Hoy le presentamos la conferencia Las jugadas difíciles de ver durante el cálculo de variantes, elaborada por el doctor en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte y Maestro Nacional de Ajedrez de Cuba, Dorges Heredia Aguilar, de quien les habla, y en colaboración con la licenciada en Cultura Física y Deportes y gran maestra de ajedrez de Cuba, Oleili Linares Nápoles. El cálculo de variantes es una de las opciones fundamentales para el desarrollo de un adecuado nivel de juego y los logros de altos resultados deportivos. En conferencia anterior pudimos exponer un algoritmo de realización o de ejecución del cálculo de variantes, por supuesto basado en múltiples experiencias y bibliografías especializadas, donde grandes maestros, campeones del mundo, destacados entrenadores han dado a conocer recomendaciones, y a partir de ello se sistematizaron y por supuesto dio lugar a la elaboración del siguiente modelo de algoritmo de cálculo de variantes. Explicamos anteriormente que el cálculo de variantes opera por fases, nuestra mente opera por fases, y esas fases serían una fase de organización, ejecución, valoración, comparación y elección. Cada fase va a presentar procedimientos o pasos desde el punto de vista mental. Ellos son: en la fase de organización, primeramente seleccionamos las jugadas o las ideas candidatas. Luego la ordenamos, esas jugadas o ideas candidatas, a partir de sus niveles de amenaza, es decir, priorizando los jaques con ataque, las ideas de jaque mate y las capturas. Por supuesto, también aquellas jugadas que permiten la activación de nuestras piezas. Luego, de forma rigurosa, determinamos cuáles serían las opciones candidatas del rival. Y por supuesto también la debemos ordenar, pues debemos priorizar por aquellas que debemos empezar a realizar el cálculo en su fase ejecutiva. La fase de ejecución presenta los procedimientos de cálculo de las jugadas que sean forzadas o lógicas, y por supuesto tras ese cálculo nos vamos a representar como procedimiento número 6 las posiciones resultantes del cálculo. Ya estaríamos en condiciones de pasar a la fase de valoración, cuyos procedimientos o pasos van a ser la valoración como tal de esas posiciones resultantes. Por supuesto, si la valoración de la posición resultante nos conduce a una posición muy favorable, por supuesto, elegimos ya directamente la jugada candidata. Pero en muchas ocasiones no siempre van a conducir a posiciones totalmente favorables. Por supuesto, en el caso de que sean desfavorables acorde al plan o a la estrategia general elegida, vamos a excluir las jugadas candidatas. Y por supuesto, nuevamente podemos ir a la reorganización del cálculo, es decir, nuevamente comenzar un ciclo de organización de las jugadas candidatas, comenzando nuevamente por la segunda o tercera jugada candidata que hayamos previsto desde el análisis inicial de la posición. Por supuesto, hay situaciones que también es necesario realizar una profundización, es decir, calculamos 4, 5, 6 jugadas, llegamos a una posición resultante, pero todavía no hay nada claro. Deben existir otras opciones y por tanto se debe reorganizar el cálculo. Por tanto, les repito, nuevamente tenemos que ir a la fase de organización y seleccionar jugadas o ideas candidatas, ordenarlas según el bando que le corresponda jugar. En el caso, por supuesto, de tener 2 o 3 jugadas candidatas que incluso nos conlleven a determinadas posiciones parecidas o semejantes en cuanto a nivel de actividad, fuerza material, niveles de ataque, posibilidades de juego, precisamente vamos a realizar una comparación de esa efectividad, determinando cuál de esas jugadas o ideas candidatas nos va a permitir lograr los objetivos competitivos o los objetivos en cuanto al plan general que no hemos trazado para el tratamiento de una determinada posición crítica. Y por último, elegimos a las jugadas e ideas candidatas. Este sería el algoritmo general que hemos planteado a partir de una sistematización de las principales literaturas y recomendaciones de grandes maestros y destacados entrenadores a nivel mundial. Pero bien, no siempre todas las jugadas candidatas aparecen a primera vista, no siempre vamos a tener la capacidad de poder ver algunas jugadas que tienen determinado nivel de complejidad para poderlas hallar. Muchas veces no atendemos a determinados recursos del rival y precisamente podemos perder la partida o no lograr los objetivos competitivos que deseamos.
A partir de ello hemos visto en diferentes torneos, en la práctica de partida como tal, como muchas veces aún calculando de forma adecuada, pasamos por alto algunas opciones, tanto nuestras como del rival, que no nos permiten poder obtener el triunfo. Por eso vamos a tratar hoy el tema de las jugadas difíciles de ver durante el cálculo de variantes. Y ahí que el objetivo de esta conferencia pretenda analizar modelos de jugadas difíciles de ver durante el cálculo de variantes a un nivel reproductivo aplicativo. Para partir o tomar un punto de comienzo es necesario comprender algunas consideraciones importantes en cuanto al tema de las jugadas difíciles de ver. En el ajedrez hay ciertas jugadas que el ser humano le van a resultar mucho más difíciles de considerar por otras, sea cual fuera el nivel de juego. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el cerebro humano no posee la capacidad de aprender, es decir, de percibir el tablero con la neutralidad, con la claridad, con la precisión de los programas de análisis que tienen en cuenta todas las jugadas posibles. Por supuesto, el cerebro humano es mucho más selectivo, mucho más, en este caso, eficiente en cuanto a la determinación de qué es lo más esencial. Ahora, también una jugada en retroceso siempre resultará más difícil de ver que una jugada hacia adelante. Estamos acostumbrados siempre a mover las piezas lo más adelante posible, parte de un principio general del ajedrez que permite lograr mayores niveles de actividad. Y una jugada horizontal siempre resultará más difícil de ver que una jugada vertical. Son dos ejemplos importantes que nos permiten apreciar del por qué no siempre vamos a encontrar determinados recursos, todo desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista de la complejidad, de las funciones de las piezas, desde el punto de vista de nuestra propia psicología que constantemente pretende ir hacia adelante. Bien, para entrar concretamente en el tema, vamos a exponer cuáles son las principales alternativas o opciones en cuanto a las jugadas difíciles de ver que tenemos que considerar durante el cálculo de variantes, ya que constantemente debemos entrenar a nuestro cerebro, habituar a nuestro cerebro a las difíciles condiciones de las posiciones críticas, a ver la gran diversidad, a tener en cuenta un pensamiento flexible a la hora de calcular y encontrar nuestras mejores jugadas. Lo que pasa es que no siempre podemos hallar, porque las mejores opciones o jugadas complejas o jugadas que rompen un poco con nuestros esquemas, nuestros conceptos, porque nuestro cerebro no está entrenado para actuar de la forma más creativa posible. Por ello vamos a explicar en qué radican esas diferentes jugadas difíciles de ver. Por ejemplo, tenemos la siguiente clasificación interesante, que son las jugadas intermedias, las jugadas tranquilas, las jugadas en retroceso, incluso la combinación de ambas, jugadas tranquilas en retroceso, jugadas de cambio de flanco que repentinamente cambian la orientación de nuestras piezas y los objetivos, las jugadas con un efecto horizontal, jugadas en circuito, las jugadas en casillas o líneas controladas por el rival, y veremos también otras jugadas como son las jugadas de enfiladas y de ataque en defensa. Un ejemplo de cómo opera muchas veces nuestro cerebro. Acá se encuentra la partida, la posición crítica de la partida Krámnik-Lekko, donde Krámnik decidió realizar una jugada tranquila y en retroceso dama a 1. Bueno, ¿cómo pensó Krámnik? Si existen, teniendo en cuenta la valoración de la posición, los ataques rayos X, las presiones en séptima fila, el caballo, etcétera. Por supuesto, hay que considerar la ventaja de un peón negro. Las blancas pudieron, por supuesto, hacer alfil por D5, hacer dama B5, la jugada de 4, incluso considerar la jugada torre por D5, alfil H3, torre por D7 y E4. Bueno, todas ellas no permitían, tras un cálculo concreto, lograr por parte de las blancas una ventaja. Por el contrario, el negro encontraba recursos para igualar, puesto que siempre existía en cada una de esas variantes en las cuales pueden profundizar a partir del cálculo sobre ella, la dejamos como especie de tarea. Van a poder ver y van a poder notar que siempre el negro tiene un recurso, que son el aprovechamiento de las piezas indefensas del blanco, aun cuando están activas, pero están indefensas, como la torre en A7, la dama en B2 y la torre en B1. Ejemplo de estas variantes, por ejemplo, sería que tras la jugada dama B5, el negro realiza la jugada dama B6,
atacando a la torre, a la propia dama. Y por supuesto las blancas no pueden capturar en D7 porque tras las jugadas rey por G2, alfil por G2, rey por G2, es evidente que tras torre a D8, la torre, una vez que la dama tenga que salir de la columna D, esta torre de D1 queda prácticamente lista para ser capturada con una ventaja decisiva por parte de las piezas negras. Son ejemplos de cómo se pueden llegar a partir de un proceso, por supuesto, de ordenación del cálculo, de exclusión de jugadas candidatas, cada una de las opciones hasta buscar siempre, por supuesto, a primera vista era muy difícil de ver una jugada difícil como dama A1, por supuesto es un proceso de mucha concentración, es un proceso también de un trabajo arduo en cuanto a la búsqueda de las jugadas candidatas, en cuanto a la organización adecuada del cálculo, en darle un orden de prioridad de las jugadas y aplicar, por supuesto, el denominado método de exclusión o el procedimiento de exclusión de jugadas candidatas. Bueno, pasemos a ver a cada una de estos tipos de jugadas difíciles de ver o de alto nivel de complejidad para ver durante el cálculo de variantes. Vamos a analizar primeramente las jugadas intermedias. Sobre todo en las jugadas intermedias casi siempre tenemos en cuenta los jaques, pero también existe otro tipo de clasificación de jugadas intermedias como es la pieza rabiosa. Es decir, esa pieza que está siendo atacada, pero que antes de morir, antes de ser eliminada del tablero, es capaz de crear muchas amenazas o lograr la mayor actividad posible. Bien, ejemplos de ello tenemos acá la posición de la izquierda, como se puede apreciar. Las blancas están siendo atacadas en cuanto a su dama, una dama ahí que está siendo prácticamente encerrada. Las negras confiaron en que prácticamente tenerla atrapada ya iban a considerar cierta ventaja, pero bueno, también consideraron las negras que tras caballo por F6, dama por F6, dama H4 prácticamente se quedaban tras el cambio de dama con una pieza de más, pero sin embargo existe la posibilidad de que esta pieza, sobre todo el alfil que está siendo atacado, puede realizar con toda la rabia posible un contraataque, y es la jugada alfil A5, excelente jugada que se justifica tácticamente porque pues las negras no pueden capturar el alfil de A5 porque existiría la jugada caballo por F6, que es la jugada jaque intermedia de captura, y tras la movida del rey las blancas tienen sencillamente la jugada dama H4 con una ventaja decisiva, tienen pieza ganada y por supuesto un posible gran ataque al rey enemigo. Las negras tampoco pueden realizar la jugada, la captura de la dama en H3, alfil por H3, pues entonces se justifica la idea alfil por D8, una jugada brillante que por supuesto garantiza la ventaja material por parte de las blancas. Por tanto, este tipo de jugadas, las jugadas rabiosas, muchas veces cuando se producen escaramuzas tácticas de múltiples amenazas de nuestras piezas, de determinadas simplificaciones o come-come, como muchas veces se dice en el argot popular del ajedrez, hay que tenerlas en cuenta. Un ejemplo, por ejemplo, es el que se muestra acá a nuestra derecha. Vemos como prácticamente las blancas confiaron que tras la captura del alfil de C4, caballo por C4, luego alfil por D6, prácticamente la posición tendría una igualdad, pero no tuvieron en cuenta la siguiente jugada, alfil por H2, es decir, la pieza rabiosa, una vez que es amenazada, antes de ser eliminada del tablero, es capaz de crear amenazas, es capaz de crear ciertas capturas. Por tanto, tener en cuenta la jugada intermedia de piezas rabiosas durante el cálculo de variantes es un proceso importante a considerar, pues nos permite considerar determinados recursos del rival o hallar algunas posibilidades tácticas que nos permitan aprovechar al máximo las cualidades tácticas de una posición. Las jugadas tranquilas es algo a lo cual no estamos muy acostumbrados y por supuesto esas jugadas que con un nivel de simplicidad logran realizar ciertas amenazas. Observemos aquí la siguiente posición de la izquierda. Vemos que las blancas ante todo por supuesto tienen un peón pasado, están atacando precisamente a ese rey, pero también están siendo atacadas por supuesto bajo amenaza el punto G2, la columna H, sobre todo la dama, pero hay que considerar ciertos elementos tales como la posible entrega de una torre en G8, los posibles jaques que se pueden
realizar en la diagonal para una vez que el rey sea obligado a salir de la casilla E8, entonces se puede coronar. Teniendo en cuenta de que existe una gran presión y que, por ejemplo, recursos como torre G8 no van a servir como tal desde el punto de vista del cálculo. Por ejemplo, torre por G8, dama H5 jaque, después de rey D7, E8, rey C7, y prácticamente las blancas van a quedar bajo asedio. Las blancas no pueden quitar incluso su dama, pues existe el recurso también de alfil por H3, de torre por H3, entre otros procesos. Pero descubren el siguiente procedimiento, que es la jugada dama H5, una jugada tranquila que mantiene la tensión y que por supuesto no permite que las negras capturen en H5, pues la jugada torre G8 es simplemente fulminante, simplemente ganadora. Otro ejemplo que se muestra es la siguiente jugada del alfil E4 en el caso del diagrama de la derecha. Una vez que se retire el alfil, una jugada simplemente tranquila, permite mantener la tensión y por supuesto crear las diferentes amenazas. Es decir, se justifica la misma porque pues tras el alfil por E4, torre por E5 jaque, una jugada intermedia que una vez que el rey se mueva se captura el alfil. Y por supuesto, si se defiende el negro tras alfil E4 con F6, entonces existiría la jugada intermedia torre por E5 jaque, F por E y alfil por C6 con una gran ganancia de material y ventaja decisiva en la partida. Por tanto, las jugadas tranquilas, sobre todo aquellas que mantengan la tensión, son importantes. Algo singular también pasa con esas jugadas que son en retroceso. Incluso existe la combinación de jugadas tranquilas en retroceso. Un ejemplo es que se muestra a nuestra izquierda de una partida donde Víctor el terrible Korchnoi estaba con piezas blancas. Realizó la jugada dama de 4, sin embargo no tuvo en cuenta la jugada caballo 1, aunque su rival tampoco, pues hizo la jugada caballo de 4, pues su mente no estaba entrenada para realizar jugadas en retroceso, jugadas tranquilas en retroceso. Pues tras caballo de 4 que hizo, le hicieron, pues no encontró la táctica torre de 8, activando su torre y por supuesto pudo mantener una buena posición. Pero sencillamente perdía dama 4 tras la jugada caballo E1, excelente jugada que ataca la torre de A8 y por supuesto defiende a la dama y procede también al ataque del caballo de C5. Por tanto, prácticamente se produce un ataque doble con una jugada en retroceso. La siguiente posición, acá a mi derecha, pertenece a una partida jugada con piezas negras por Magnus Carlsen. Él, tras un cálculo, vio que la jugada dama de 4 no iba a tener los mismos efectos desde el punto de vista de la actividad y por tanto vio que existían otras opciones importantes como considerar el posible jaque en B4 y por tanto en vez de hacer dama de 4 hizo la más efectiva dama de 8, una jugada excelente que no siempre estamos adaptados a hacer. Casi siempre vemos jugadas como dama de 4 y sin embargo no tenemos en consideración otras jugadas candidatas que nos permitan adueñarnos de una mayor, en este caso, flexibilidad de nuestro pensamiento. Es una posición interesante que incluso recomendamos que puedan calcular, buscar las diferentes opciones. ¿Qué pasa con dama de 4? Porque no consideramos una mala jugada, por supuesto, pero no es más efectiva que dama de 8. Así se vieron, por ejemplo, en el primer esquema, caballo 1 como la mejor opción y dama de 8. Algo son jugadas en retroceso, pero con un alto nivel de actividad. Por tanto, no siempre todas las jugadas van a ser hacia adelante desde el punto de vista táctico. También tenemos que considerar las jugadas en retroceso como parte también de un proceso más amplio y que los programas informáticos tienen el algoritmo de hallar, pero nosotros tenemos que entrenar y saber pensar y buscar de esos algoritmos de pensamiento cómo se utilizan hoy día, como lo hacen los campeones del mundo Magnus Carlsen, a utilizar algunos patrones de pensamiento del programa AlphaZero, hoy a nivel mundial un líder desde el punto de vista como herramienta de pensamiento en ajedrez. Otro tipo de jugadas que vamos a analizar son las jugadas de cambio de flanco. Algo importante, no siempre nuestro cerebro jugando ajedrez, sobre todo en partidas rápidas, haya las respuestas, ¿no?, a jugadas críticas con jugadas que cambien de flanco. O sea, cambiamos
el centro de atención, y por tanto tenemos que tener una buena distribución total de todo el tablero. Pero para ello tenemos también de analizar situaciones que nos permitan también considerar estas jugadas durante el cálculo de jugadas. Por ejemplo, en el siguiente esquema prácticamente las blancas confiaron totalmente en que tras el ataque de la dama prácticamente no tenían lugar donde ir, pensaron que esa dama estaba atrapada, pero bueno, la práctica demostró algo diferente y fue la jugada contundente dama F3, una jugada que tras ubicarse la dama en F3 no permite su captura, pues una vez que se captura la dama G por F3, caballo por F3, única jugada rey F1, se da un jaque mate fulminante con alfil H3, un típico patrón de jaque mate, de combinaciones de jaque mate con alfil y caballo. Por tanto, el enroque incluso ya no vale la pena, pues el negro garantiza su ventaja material con dama por el 4 y una posición excelente para ser convertida en victoria. Por tanto, son elementos que hay que considerar también. Una jugada maravillosa como esta, realmente cuando nos hacen en el tablero es de gran emoción, deja prácticamente atónitos. Y por ejemplo, una partida interesante de Vasily Ivanchuk, en este caso hizo en el diagrama de la derecha hizo la jugada interesante que cambia prácticamente la tensión en el tablero, pues la mayoría de las piezas están ubicadas del blanco en el flanco rey, donde tiene su ventaja material, donde tiene su propio rey, incluso va considerando la amenaza de 3 jaque pasando ese peón. Pues bueno, en este caso Ivanchuk encontró la jugada torre de 3 que tiene en cuenta la clavada, prácticamente cambia de flanco, de orientación en el sentido de la posición, y puede defender su alfil de D2 y atacar ya inmediatamente el peón de D4. Las jugadas de efecto con efecto horizontal también son extraordinarias. Aquellas jugadas que por supuesto siempre tenemos en cuenta las presiones a nivel de columna, pero las presiones o jugadas que tengan una mayor a nivel de amenaza, a nivel horizontal, casi nunca la tenemos en cuenta, pues nuestro cerebro desde el punto de vista de las sensopercepciones especializadas no está acostumbrado a ver jugadas como esta. Y les recomiendo que existe la posibilidad de un posible jaque mate con torre y alfil, el rey está en una redada, pero existía en este caso el caballo de G3 que totalmente está defendiendo. Sin embargo, el blanco no tuvo en cuenta a la hora de jugar una jugada como fulminante, como el negro, como torre H5, pues confió en que su caballo lo defendía todo, y torre H5 es una jugada realmente fulminante, no permite la captura de la torre por dama H1 jaque mate, el rey no puede escapar por E2, y por supuesto tras quitar la dama caería el alfil. Una jugada incluso como F5 tendría entonces la jugada del negro como respuesta torre F5 con el mismo efecto. Las jugadas en circuito son aquellas jugadas que por lo general se hacen con alfiles, con torres, incluso puede que existir con caballos también, pero bueno, es mucho más difícil. Pero se da en aquellas circunstancias donde utilizamos una misma pieza para realizar un recorrido, y por supuesto nos da toda una serie de jugadas que son forzadas o lógicas, pero que con una misma pieza nos permite un recorrido. Como se puede apreciar en la siguiente posición, las negras, en este caso jugaban las blancas, ¿no? Pero las negras están cediendo el peón de C6, considerando que podían penetrar con jugadas tales como dama F5, dama F3 y prácticamente darle jaque mate. Pero no fue así, pues el blanco encontró el recurso de las jugadas difíciles de ver en circuito y por supuesto pudo ganar la partida. Bueno, las jugadas de acá marcadas en rojo: torre por C6, dama F5, torre por C8, una vez que hizo dama F3, torre por E8 jaque, rey H7, pero el negro no tuvo en cuenta durante el cálculo rápido que tuvo que efectuar la jugada torre por E4 que elimina prácticamente la batería de jaque mate que tienen montadas las negras, y ganaron prácticamente la partida con una amplia ventaja material. Las jugadas en casillas o líneas controladas por el rival es esencial. Todas, por supuesto, son esenciales, pero este tipo de jugadas durante el cálculo hay que considerarla tanto para obtener grandes victorias, para aprovechar las posibilidades tácticas, como considerarlas durante la atención a los recursos del rival que tenemos que tener
durante el cálculo. Es decir, siempre hay que preguntarse qué recurso, cómo el rival puede refutar nuestra jugada, pero una vez teniendo en cuenta, ya conociendo cada tipo de jugada difícil de ver o jugadas complejas desde el punto de vista técnico, podemos entonces hallar esos recursos o mejores recursos del rival. Un ejemplo claro es la siguiente posición acá a la izquierda. Como pueden evidenciarse, hay una presión en la columna E, pero existe un detalle táctico. El peón de F2 puede ser atacado y la dama, en este caso de la casilla C3, está indefensa, prácticamente está atada a la defensa de la torre 1, y el negro entonces encontró el recurso torre E2. Esta jugada amenaza sencillamente dama por F2 y por supuesto mantiene la presión en el punto E1. Si las negras deciden hacer dama por F6, entonces existe la jugada intermedia, que es el jaque torre por E1. Una vez que el rey se mueva, se captura la dama, lográndose una ventaja material de una torre de más. Y por supuesto, prácticamente no puede capturar la torre, pues caería la dama. Y la dama no encontraría lugar donde siga defendiendo la torre de 1 y el punto F2. Pues, por supuesto, dama G3 le daría torre por E1 con ventaja material. En el caso de la posición de la derecha, las negras están atacando, pero todavía no encuentran el recurso, pues las blancas con su alfil de 2 lo están protegiendo prácticamente todo. Pues es una pieza que está sobrecargada, por supuesto, y da lugar a la siguiente combinación para la jugada torre D2. Esta torre D2, por supuesto, se ubica la torre en una casilla que está siendo controlada por el rival. La idea de esa jugada es que si torre por D2, entonces la viene la jugada alfil F3, jaque. Excelente jugada. ¿Cuál es la idea? Aprovechando de que el alfil está sobrecargado también a la defensa de F1, se produce esta jugada alfil por F3, obligando prácticamente a capturar. Pues si se captura, entonces dama F1 mate. Y si se realiza la jugada rey G1, entonces la sencilla jugada dama por G2, jaque mate. Le estamos incluso poniendo, no describiendo la secuencia de las jugadas, porque también debemos aprender a calcular. Y calculando, sobre todo, se aprende representándonos mentalmente la secuencia de jugadas y representándonos las posiciones resultantes del cálculo. Por tanto, casi siempre la partida la jugamos en plenos procesos de representación. Hacemos más jugadas representadas en nuestra mente que jugadas en sí en el tablero. Otro tipo de jugadas difíciles de ver son las enfiladas, muchas veces cuando las piezas están alineadas. Bien, en el diagrama de la izquierda, tras una escaramuza táctica donde el negro tenía previamente una dama en F6, las blancas tenían una torre en G5, las damas están en la situación G3, existía un peón negro en G6, existía un peón blanco en H5. Trataron de realizar una combinación que fue la entrega de la dama por G5. Una vez que el blanco capturó la dama en G5, G por H5, se logra la siguiente posición. El blanco confiaba en que tras esa escaramuza podía, mejor dicho, el negro confiaba en que tras esa escaramuza táctica podía lograr una ventaja material. Pero no fue así. Entonces en este caso no encontraron el recurso, la jugada difícil de ver, titulada de o denominada de enfilada, que fue la jugada torre A8. Una excelente jugada que prácticamente deja tendido al negro. No puede capturar, por supuesto, la torre, porque la torre de F4 quedaría en el aire, la torre queda prácticamente clavada. Solamente existiría el recurso torre F a G4, pero tras dama por G4, H por G4, se produce el cambio de torre G8, rey por G8, y la jugada A4 es fulminante, pues el rey negro no entra en el cuadrado del peón con ventaja decisiva del blanco. No se puede evitar la coronación. En la posición de la derecha podemos encontrar otros recursos fulminantes de piezas alineadas, y se utiliza el recurso de la jugada enfilada, como es la jugada dama H6. ¿Qué pasa? Se evita el jaque mate en H3, se está presionando al negro con jaque mate con dama por H7, y en el caso de G por H6 prácticamente se está capturando la dama, pero el recurso de enfilada muchas veces, por eso tenemos que atender en múltiples ocasiones los ataques rayos X. El blanco puede realizar las damas G6, G por H6, G por F3,
y queda clavada la dama y por tanto la ventaja material de las blancas es suficiente para lograr la victoria. Dama H6, un recurso extraordinario de enfilada. Por último vamos a ver la jugada en ataque en defensa. En múltiples ocasiones el rival nos agrede, pero podemos realizar una jugada que a la misma vez defienda, pero que a la misma vez ataque. Bueno, el negro en este caso está realizando un jaque al rey de A2 y dándole tiempo prácticamente a que el blanco no haga la jugada dama H6 o incluso el negro tras el cambio o la captura pudiese realizar o llegar a una posición donde el blanco por supuesto va a tener la mejor opción. Pero bueno, vamos a demostrar en qué radica prácticamente la jugada de ataque en defensa a partir de la jugada alfil C4. ¿Cuál es la idea? Que una vez que las blancas, las negras en este caso, capturen el alfil de C4 con jaque nuevamente, el blanco hace la jugada B3. Por tanto, queda entonces en una situación de ataque doble las piezas negras, pues queda atacada la dama y se mantiene la amenaza dama H6 y dama H8 jaque mate. Por tanto, las jugadas de ataque en defensa son otro recurso que hay que considerar durante el cálculo de variantes en aquellas posiciones donde se mantenga la tensión, donde se existan múltiples situaciones desde el punto de vista de las amenazas de las amenazas tácticas en el ajedrez. Como tarea, para culminar esta conferencia, le recomendamos analizar en el fichero PGN que se adjunta a esta conferencia varias partidas modelos, ejemplos modelos de esta temática en el programa Chess Base, y que puedan también profundizar el estudio del tema de las jugadas difíciles de ver en el libro Las jugadas invisibles en el ajedrez de Afek y Neyman, muy importante de literatura, donde incluso van a poder ver y profundizar en otros modelos técnicos de este tipo, como parte también de la maestría del cálculo que debe lograr cada ajedrecista que aspire a planos superiores. Y como conclusiones, arribamos a que el análisis y dominio de los tipos de jugadas difíciles o de ver a tener en cuenta durante el cálculo de variantes permiten crear modelos mentales a los jugadores para no dejar escapar detalles tácticos, obtener victorias y atender los recursos del rival. Por tanto, siempre nuestro mensaje: apréndalos, entrénenos y aplíquenlos en la práctica. Les deseamos muchas gracias y antes de culminar pueden dirigir, les exhortamos a dirigir sus criterios y recomendaciones a nuestro correo electrónico y a nuestro teléfono móvil con su respectivo WhatsApp, que es el mismo. Muchas gracias por esta atención que han tenido sobre nosotros.